Buen día compañeras, buen día compañeros. Creo que las reflexiones que hacía Jorge respecto a la alegría que nos da el poder reunirnos son verdades que nos abarcan a todos. Somos conscientes de que nos reunimos en un momento difícil, un momento tenso, un momento en el cual el proceso de ajuste de cuentas con el neoliberalismo que había empezado con Chávez ya hace casi 20 años y que se extendió por todo el continente, está viviendo momentos de retroceso e incluso momentos de defensiva bajo los impactos, bajo los golpes del imperialismo, de las oligarquías locales, y somos todos conscientes de que tenemos que luchar más que nunca, defender, impulsar, y que para eso vamos a tener que poner en juego toda nuestra tradición, nuestra calidad, nuestra convicción internacionalista revolucionaria. Todos los pasos que se han dado en integración los hemos acompañado, los hemos vivido como propios y los consideramos como avances fundamentales en nuestro continente. Pero creemos que el tema del internacionalismo revolucionario todavía tiene que jugar un rol mucho más importante en este momento difícil. Entonces, para no estirar y formalizar el comienzo, les proponemos lo siguiente. Le hemos pedido al compañero Atilio Borón, camarada que participa en la dirección de nuestro partido, que siendo él el que más ha podido acompañar, conocer, interactuar con los distintos procesos latinoamericanos, nos haga una presentación de sus reflexiones sobre las características del momento. Y por supuesto, seguramente Atilio incorporará una serie de opiniones sobre la situación argentina que, como ustedes saben, acabamos de sufrir una derrota que es gravísima, que pretende ser utilizada como una base de lanzamiento para la ofensiva del imperialismo. Esto es todo, compañeros, para dejarlo a Atilio con la palabra y la posibilidad de que hable extensamente, sin apuro, con todos los comentarios que quiera hacer, porque somos conscientes de que eso va a ayudar a nuestra reflexión posterior. Muchas gracias. Bien, buen día, muchas gracias, camarada, por la presentación. Como dijo recién Patricio, yo voy a tratar de compartir algunas reflexiones sobre este momento actual de la Argentina y de América Latina. Creo que es interesante aprovechar la presencia de camaradas de otros partidos de la región para sacar algunas conclusiones en común. Tenemos problemas comunes, estamos sufriendo amenazas comunes y creo que esta perspectiva puede ser muy enriquecedora para los análisis nacionales. Yo voy a empezar haciendo primero una reflexión o comentarios sobre el marco internacional, porque estamos en América Latina. América Latina es, como dicen muchos exponentes intelectuales del imperio, es la región que pertenece a los Estados Unidos. Lo dicen a veces de manera muy desembosada, otras veces lo dicen de una manera más sutil, pero en el fondo el mensaje es el mismo: somos el patio trasero. Incluso en algunos eventos académicos hasta se permiten recordarnos a quienes tenemos una perspectiva crítica, como lo han hecho en algunos casos conmigo, diciéndonos: ustedes se olvidan que ustedes nos pertenecen. Incluso me lo dijeron en inglés: you belong to us, ¿no? Así lo dicen sin ninguna clase de... Y que por lo tanto, analizar la situación de América Latina, de nuestros países, al margen de qué es lo que está pasando en el mundo y cómo Estados Unidos está viendo eso que pasa en el mundo, puede llevarnos a algunos caminos no demasiado conducentes para entender esta realidad. ¿Qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, entonces en ese sistema internacional?
Primero, marcar una gran diferencia entre la coyuntura actual y lo de los años 90. Y lo digo, no sé si en los demás países, pero por lo menos en Argentina ha habido mucha tendencia, a partir del triunfo de Macri, a decir, bueno, acá estamos reviviendo los 90. Entonces creo que hay que despejar eso, porque nos confundiría mucho. ¿Por qué no? Porque en los 90 Estados Unidos estaba en su máximo esplendor. Se había derrumbado el muro de Berlín, se había desintegrado la Unión Soviética y todo parecía encaminado a concretar el viejo sueño de un siglo XXI enteramente norteamericano. Ese era el clima ideológico y político de los 90. Había desaparecido el gran contendor, ¿no es cierto?, del capitalismo, que era el comunismo expresado de la manera que se lo expresó, con todos los problemas que sabemos que tuvo eso, por la sola existencia de la Unión Soviética al campo socialista. Eso eran los 90, ¿no es cierto? Estados Unidos no encontraba ya más rivales y apareció hasta una teorización en los medios académicos hablando del nuevo siglo americano. Muchos escritos, trabajos hablando de que el siglo XXI sería el siglo de los Estados Unidos. Hasta armaron una gran fundación con enormes recursos que canalizaron hacia el mundo académico y hacia el campo intelectual para que produjeran estudios prospectivos sobre cómo iba a ser ese mundo del siglo XXI, en donde Estados Unidos ya sería prácticamente un imperio universal, aunque no lo llamaran de esa manera, pero esa era claramente la idea. Bueno, la realidad de hoy es completamente diferente. Por eso digo que ojo con la comparación los 90 con hoy. Hoy Estados Unidos se enfrenta a rivales muy poderosos y con aliados muy débiles. Estoy casi citando textualmente documentos del Pentágono o mismo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Dicen, tenemos rivales muy poderosos, tenemos enemigos, una palabra que había desaparecido en los 90, porque con el hundimiento de la Unión Soviética no había más enemigos. Ahora sí tenemos enemigos. Enemigo número uno es Rusia, que no la esperaban. La idea era que cuando se desintegró la Unión Soviética, Rusia desaparecía definitivamente de la escena internacional, quedaba en el mejor de los casos como un actor con una muy moderada influencia regional en Europa, y punto. Pero nunca que Rusia podría ser un actor en el sistema internacional que se proyectase más allá del ámbito europeo o europeo oriental inclusive. Se equivocaron. Y entonces aparecen en muchos documentos ahora la idea de Rusia como el enemigo a derrotar, lo dicen así claramente. Y en segundo lugar, se les vino encima China, que no la esperaba. En esos años 90, del gran sueño del siglo americano, había gente, claro, que estaban estudiando el itinerario económico y político de China y decían, bueno, China va a ser un factor que va a pesar en la arena internacional, pero algunos trataron de graficar esto diciendo que esa gravitación en el terreno de la economía mundial no sería muy grande hasta el año 2030. Y hacen toda una serie de proyecciones estadísticas, macroeconómicas, de esas a las cuales algunos economistas son muy afectos, y el resultado de eso era que, bueno, sin China sí va a ser un factor muy importante, pero recién en el 2030. Se equivocaron por lo menos con 30 años, ¿no es cierto?, porque se les vino encima mucho antes. Y hoy China es o la primera o la segunda economía del mundo, medida por el tamaño de su Producto Bruto, según cómo se la calcule, puede ser uno o lo otro, pero sin duda es hoy la locomotora económica del planeta. Eso no cabe ninguna duda. Se puede discutir si es la número uno o la número dos por tamaño, no por su gravitación en la economía mundial. Gravita mucho más hoy China que Estados Unidos o que los países europeos o que Japón. Y esa es otra realidad absolutamente inesperada. Por eso el mundo de hoy es tan diferente al mundo de aquellos años. En el mundo de esa época dorada que tuvieron los Estados Unidos, del siglo americano, para América Latina ellos le tenían reservado un destino. Y el destino era el ALCA, ¿no es cierto? Fue el gran proyecto
estratégico para el siglo XXI de Estados Unidos era el ARCA. Ese proyecto que se hundió en Mar del Plata en noviembre del 2005, se cumplieron hace poco 10 años, pero era un poco la expresión de todo aquello. Hoy entonces tenemos una situación muy diferente. Desde ese punto de vista tenemos lo que hay toda una serie de autores y estudiosos norteamericanos que plantean de manera muy civilina, así como no queriendo decir las cosas, la idea de que han comenzado un periodo de decadencia imperial. Ellos no usan esta expresión, ¿no es cierto?, ni hablan ellos de imperio cuando hablan de Estados Unidos. En general hay un juego de palabras. Lo que hablan es de primacía. Se dice Estados Unidos ejerció una primacía en el sistema internacional, y hoy en día esa primacía está siendo seriamente cuestionada. ¿Por qué está siendo seriamente cuestionada? Bueno, porque Estados Unidos está quedándose atrás en varios frentes ante la aparición de aquellos rivales enemigos, como decía anteriormente. Se habla mucho de un retraso en ciertas áreas claves de la tecnología de punta, que Estados Unidos normalmente había tenido un predominio absoluto hasta hace 20, 25 años, y de repente lo ha perdido en algunos terrenos. Se habla del retraso y la obsolescencia de la infraestructura económica de los Estados Unidos, que le resta competitividad a la economía norteamericana. Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los pocos países del mundo desarrollado que no tiene un solo kilómetro de extensión de vías férreas de alta velocidad, ¿no es cierto? China estaba en una situación igual hace 25 años, pero hoy tiene 15.000 kilómetros de vías férreas de alta velocidad, y hay un plan que tiene el gobierno chino de unir mediante esas trenes de alta velocidad todo un trayecto, o sea, reconstruir la ruta de la seda desde Beijing hasta Lisboa, y ya han avanzado mucho en ese sentido, mientras Estados Unidos se queda, ¿verdad?, por un sistema absolutamente obsoleto, y eso es otro de los problemas. Incluso uno de los intelectuales más importantes, no solo el intelectual, asesor permanente del gobierno de Estados Unidos, como Zbigniew Brzezinski, que ha estado desde el año 76, cuando asume Carter, hasta ahora, asesorando a todos los ocupantes de la Casa Blanca, sin excepción, demócratas o republicanos por igual. En el último libro, él plantea algunas de estas ideas acerca de las dificultades de Estados Unidos, el problema, por ejemplo, del gasto militar. Él lo señala y hace una comparación muy interesante, diciendo que la Unión Soviética tuvo como una de las causas de su derrumbe el gasto militar extraordinario, a la cual fue obligado por Occidente, y él lo dice eso como, bueno, reconociendo una muy buena estrategia, pero dice, pero ahora cuidado, porque nosotros estamos incurriendo lo mismo, y Estados Unidos ahora está acrecentando su gasto militar y debilitando el gasto social, y entonces da como uno de los indicadores el hecho de que hay un retroceso en la distribución del ingreso en los Estados Unidos, en un debilitamiento de la solidez de las capas medias, y la incapacidad de estas capas medias de garantizar para sus hijos, como la generación famosa del baby boom, aquella de después de la Segunda Guerra Mundial, el acceso de sus hijos a las instituciones de saber superior. Y él observa, por ejemplo, que en las universidades de élite de los Estados Unidos cada vez son menos los hijos de los norteamericanos que pueden acudir a esas casas de estudio. Yo busqué un poco algunos datos para ver un poquito esta afirmación, porque me parecía muy sugerente, y bueno, algunos datos muy elementales demuestran por qué eso es así. Según el censo, los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el ingreso medio de una familia norteamericana está en torno, para el año 2014, son los datos que ellos manejan ahora, estaba en torno a los $52.000 por familia, por año. Y una matrícula para la universidad, para hacer una licenciatura, un bachillerato, como le dicen en muchos países de América Latina,
en algunas universidades, aunque fueran públicas, exigen mucho más que eso. Incluso si son privadas, el cálculo es que cuando se suman los gastos de matrícula, más residencia, más alojamiento, más seguro médico, más libros, más todo lo demás, la cifra oscila en torno a los $75.000 por año, para familias que tienen ingresos medios de 52. Las familias hispanas tienen un ingreso menor, 48.000, y las familias afroamericanas están en los $45.000 por año. Por lo tanto, bueno, tengo una reflexión a partir de aquella observación de Brzezinski. Ciertamente, el desarrollo tecnológico fogoneado por estas grandes universidades, estos grandes institutos de investigación, está beneficiando de manera cada vez más marcada a los países que tengan una política, ¿verdad?, de formación de talentos a nivel de educación superior, y eso tiene China, eso tiene Corea del Sur, tiene varios países del extremo oriente de Asia, y eso explica por qué la carrera tecnológica encuentra ahora para los Estados Unidos nuevos desafiantes en aquellos países que antes no contaban. Y un poco esto parece importante de decir, porque también tiene que ver con esta idea de, bueno, una pérdida de competitividad, de decadencia, de descomposición. Y lo otro que plantea este mismo Brzezinski en algunos de sus análisis es la constitución de una especie de abismo en términos económicos, ¿verdad?, que separa, él decía, lo que fue la nomenclatura en la Unión Soviética del resto de la población soviética, se está reproduciendo de alguna manera en Estados Unidos. Dice, porque estamos teniendo un proceso de concentración económica sin precedentes en este país. Se remonta en sus análisis a la época de la Primera Guerra Mundial. Dice, y esta concentración crea un hiato, y habla incluso él en sus términos del peligro del resurgimiento de un conflicto de clases en Estados Unidos. Lo dice así con esas palabras. ¿Por qué? Porque hay esta creciente desigualdad que está dificultando que los mecanismos consensuales tradicionales de los Estados Unidos puedan operar, y de esa manera, bueno, suavizar las contradicciones sociales. Pero dice, lo mismo pasó en la Unión Soviética, una nomenclatura que se enriquece, una población que queda, digamos, en una situación cada vez más desmedrada, y acá nos está pasando lo mismo, y esto debilita en nuestra capacidad de actuar en el terreno internacional. A lo cual él le agrega otro factor que es muy interesante, que es la ruptura del consenso bipartidario. Dice, Estados Unidos realmente no tiene cómo mantener una política exterior coherente porque no hay, a diferencia del pasado, un consenso entre los dos grandes partidos acerca de qué hacer en el sistema internacional. Entonces, ante eso, esa decadencia, esa descomposición de la dirigencia política, se hace muy difícil mantener el rumbo en un sistema internacional cada vez más complicado, donde ya el viejo orden de la posguerra muestra síntomas muy claros de descomposición. Aparte de todos estos factores que creo que son interesantes para arrojar luz sobre este pensamiento, ¿verdad?, que de alguna forma plantea la decadencia del imperio, aunque no se lo llame de esa manera, como digo recién, pero sí como un debilitamiento de la primacía, es un eufemismo para decir lo mismo. Me parece que a partir de ahí uno puede entender la premura de Estados Unidos para resolver, entre comillas, el desafío que significa una América Latina que desde finales del siglo XX comenzó a dar muestras de creciente autonomía y creciente independencia. Y esto además agravado por el hecho de que la crisis económica del capitalismo, crisis que estalló, ¿verdad?, en el 2008, está muy lejos de haberse resuelto. Hoy estamos a 8 años de haberse producido el estallido de aquella crisis, y no hay signos que permitan comprobar de que la crisis ha sido absorbida y que ha sido resuelta. La crisis sigue en su desarrollo, ¿no es cierto? Está afectando de manera creciente, inclusive a las grandes locomotoras de la economía mundial en el sudeste asiático. China ha caído, digamos, a niveles peligrosos para ellos. El 17% del crecimiento económico del producto, que para ellos es casi una catástrofe, cuando estaban por encima del 10, el 11 durante un periodo muy largo. En Europa la recuperación es debilísima e intermitente, lo mismo en Estados Unidos, y esto agrava
las tensiones y las contradicciones y los conflictos. Por eso estos analistas insisten en que los viejos aliados de Estados Unidos son ahora aliados mucho más inseguros y aliados más débiles. Y el fracaso del proyecto de la Unión Europea, que es otro asunto que ellos subrayan permanentemente, priva a los Estados Unidos de tener un sólido apoyo en todo el continente euroasiático. Un poco una idea permanente de los estrategas norteamericanos era que la superioridad norteamericana se basaba en la capacidad para controlar Eurasia, en el extremo occidental con el apoyo de la Unión Europea y en el extremo oriental con Japón y Corea del Sur. Bueno, resulta que el extremo occidental de la Unión Europea está en un proceso franco de deterioro y de descomposición, y muchos dudan si realmente volveremos a ver algo parecido a lo que fue la Unión Europea en los años 80, 90 del siglo pasado, ¿verdad? La crisis que se ha provocado recientemente, por ejemplo, el famoso espacio Schengen, que hacía que los europeos circularan sin pasaportes internamente, libremente, durante todos esos países. A lo largo de casi 15 años, eso ya no existe más. Y no solamente eso, sino que en medio de la crisis los países tratan de salvarse por su cuenta. Y ahí aparece Alemania, ¿no es cierto?, como la que se salva, pretende salvarse a costa de hundir el resto de las economías europeas. Lo estamos viendo en el caso de Grecia, de Portugal, de España, con lo cual para Estados Unidos esa pérdida de aliados o debilitamiento de aliados es muy importante. Y lo mismo en el caso del Extremo Oriente, ¿verdad? Así que una crisis capitalista que está realmente incidiendo muy fuertemente. Y por último, el carácter traumático, por eso marco los 90 como cosa muy diferente, el carácter traumático que tuvo el 11 de septiembre del 2001 para Estados Unidos, ¿verdad? Desde el año 1814, que no había un ejército enemigo o una formación enemiga que atacase en territorio continental a los Estados Unidos. Y eso se produjo con el atentado de las Torres Gemelas, lo que pasó en el Pentágono, lo cual precipitó una gran carrera hacia la modernización de los aparatos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Y todo esto, digamos, entonces en un contexto en donde se plantean serias dudas sobre si Estados Unidos puede seguir ejerciendo esa primacía a nivel mundial. Incluso los autores más optimistas en este sentido no dudan en señalar de que si bien Estados Unidos va a seguir manteniendo esa capacidad a nivel internacional, esta se ha visto y se verá cada vez más debilitada. Y dicen, seguirá siendo la nación indispensable, esta es la terminología que suelen usar, somos la nación indispensable, pero esa nación indispensable ya no tendrá condiciones de ordenar el sistema internacional como lo hacía en los años de la posguerra o inclusive como lo hacía hasta finales del siglo XX. Esta idea incluso aparece hoy, por ejemplo, en el debate entre los candidatos presidenciales de los Estados Unidos, cuando, por ejemplo, Donald Trump plantea que Estados Unidos tiene que volver a ser lo que era. Cuando él dice Estados Unidos tiene que volver a ser lo que era, hay un reconocimiento implícito de que se han perdido posiciones y que es necesario recuperarlas. Y uno de los lugares donde hay que recuperar posiciones, claramente, es en América Latina. Eso es un poco lo que me parece que está en el fondo de ese razonamiento. Dicho esto, este escenario internacional muy cambiado entonces entre los 90 y hoy, ¿cuál es la premura o la razón por la cual Estados Unidos está tan interesado en avanzar hoy en América Latina? Bueno, aparte de lo que significa el surgimiento de estas nuevas rivalidades y nuevos desafíos por la sola presencia de China, de Rusia, por el resurgimiento de Irán, ¿verdad? Que Irán había sido un país que durante mucho tiempo había sido prácticamente aplastado, pero bueno, luego Estados Unidos tuvo que, a partir del 2013, reconocer que no había un programa nuclear bélico, en fin, recomponer un poco las relaciones, lo cual ha aumentado la proyección internacional de Irán en la zona de Medio Oriente. Lo que está, digamos, ahí promoviendo toda esta escalada
belicista de Estados Unidos es el hecho de que hay tres grandes frentes de conflicto internacional que pueden estallar y pueden adquirir una dinámica incontrolable en cualquier momento. El primero, más conocido, que se refleja a diario en la prensa, es el frente de conflicto del Oriente Medio y toda la situación de Siria, ¿verdad? Y la terrible tragedia de los refugiados. Más de 1,5 millones se calcula en este momento, la mayor ola de refugiados desde fines de la Segunda Guerra Mundial, y que ha creado una situación que amenaza con desestabilizar de una manera irreversible lo que es un verdadero polvorín en Medio Oriente, un Medio Oriente surcado por rivalidades de todo tipo, conflicto árabe-palestino, un conflicto irresuelto durante más de 60, 70 años, y encima de eso el surgimiento de un ala radical islamista que tiene en Arabia Saudita uno de sus principales fogoneros, ¿verdad? El Bushehr de Arabia Saudita, y que esa es una región, por lo tanto, donde el enfrentamiento militar podría llegar a producir una desestabilización irreversible de toda esa región, que es fundamental porque es la región en donde se concentran los recursos petroleros o hidrocarburíferos del planeta, y en la cual Estados Unidos ha estado actuando de manera muy firme desde fines de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bien, ese conflicto en gran parte fue promovido, ¿verdad?, por Estados Unidos y sus socios occidentales, en Europa Occidental, y amenaza, como decía recién, a toda esa región con proyecciones internacionales de vasta escala. Imagínense lo que puede pasar con un derrumbe de Arabia Saudita, o si Arabia Saudita cae en manos del fundamentalismo yihadista. No hay que olvidarse que Osama Bin Laden viene de ahí, viene de una de las familias, ¿no es cierto?, de la realeza de Arabia Saudita, y que, habiendo sido socios incondicionales de Estados Unidos, de repente adhieren a una facción del Islam que considera a Estados Unidos como el gran Satán, como el gran enemigo a vencer. Por lo tanto, mantener al gobierno proclive a los Estados Unidos es un imperativo absoluto de política exterior. Y eso se ve cada vez más amenazado. ¿Por qué? Porque en su desesperación, los países occidentales, bajo el liderazgo de Estados Unidos, atacaron primero a Libia, en un plan perverso que terminó con la destrucción de ese país. Libia hoy prácticamente no tiene un gobierno nacional porque se ha desintegrado, creo que son 14 agrupamientos regionales controlados por distintas formaciones militares irregulares, que son las que en ese momento dominan partes del territorio, un país riquísimo con un petróleo ultraliviano que prácticamente limita de manera notable los costos de la refinación. Es uno de los petróleos más buscados del planeta por su altísima calidad, y bueno, evidentemente ese era un objetivo estratégico de Occidente. Lo lograron a costa de crear una situación terrible, la destrucción de un país, el país que tenía los mejores índices de desarrollo social en Medio Oriente, en términos de educación pública, salud pública, infraestructura urbana. Plantaron allá unos mercenarios en Benghazi, sabemos cómo fue la historia, y trataron de aplicar el mismo modelo a Siria. Trataron de aplicar el mismo modelo a Siria, apelando a la misma metodología. Lo reconoció Hillary Clinton hace poco en una entrevista cuando dijo que nos equivocamos al elegir nuestros amigos en Siria. En realidad no hubo tal equivocación. Lo que pasó fue que el plan no funcionó como antes, porque lo que ellos querían hacer en Siria era acabar con el gobierno de Al-Assad, porque, no tanto por ese gobierno, porque no les importaba tanto Siria como les importaba Irán. Cuando en el 2011 ellos inician la ofensiva en contra del gobierno sirio, el objetivo era debilitar la vinculación o destruir la vinculación que Irán tenía con el país más importante que les quedaba como asociado en la región, que era Siria. Ese era el objetivo, ¿verdad? Era una manera de atacar a Irán indirectamente, cortando o liquidando al aliado más importante que tenía. Y bueno, por eso fue que iniciaron la misma operación. Lo que ocurrió en el medio es que había negociaciones en marcha del Departamento de Estado con el gobierno iraní, y se llegó a la conclusión de que el
famoso programa nuclear, que había sido denunciado tantas veces como un programa bélico, se llegó a la conclusión, que los observadores más atentos ya la sabían de antemano, de que tal programa bélico no existía y de que ese programa nuclear era un programa que había sido desarrollado por Siemens alemana en Irán, y esa es la razón por la cual, insólitamente, cuando interviene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para promover el fin del programa nuclear iraní, aparece el Consejo de Seguridad más Alemania, el 5+1, como le llamaban. ¿Y por qué Alemania? Bueno, porque eran los alemanes los que desarrollaron ese programa desde la época del Shah de Irán. Y eran los que estaban ahí para atestiguar que efectivamente ese programa no tenía capacidad de constituirse en un programa bélico. Ahora, mientras Estados Unidos llegaba a todos estos acuerdos con Irán, que todavía tienen que ser ratificados por el Congreso de Estados Unidos, pero el acuerdo ya fue firmado por Obama, aquellos fascinerosos que habían plantado en Siria para desestabilizar al gobierno de Al-Assad y de esa manera debilitar el eje Bagdad-Teherán, siguieron operando por su cuenta. Dijeron, Estados Unidos ahora arregló con Irán, bueno, pero nosotros estamos acá, nosotros tenemos recursos, nos apoderamos de una parte, ya nos apoderamos de una parte del territorio sirio, tenemos una parte del territorio iraquí, hay pozos de petróleo ahí y vamos a vender el petróleo. Y lo empezaron a vender a $30 el barril. O sea, el gran desplome de los precios del petróleo no viene a causa de una variación, una fluctuación en el mercado mundial del petróleo, como muchas veces se escucha. El desplome de los precios del petróleo tiene que ver con que hubo una situación político-militar que hizo que un grupo de irregulares, financiado, armado, con cobertura diplomática y política de Estados Unidos y de los europeos, de repente decidieron comenzar a actuar por su cuenta, no hacer caso a las directivas de Washington, ni de Londres, ni de París, y ellos que iniciaron esta tarea en contra de Bashar al-Assad, comienzan ahora a intentar un camino nuevo, reconstruir el califato, ustedes recordarán, el renacimiento del califato islámico, y apoderándose de ese petróleo, se convirtieron en la fuerza irregular más, con mayores recursos económicos en la historia, al tener capacidad de exportar petróleo por más de $2.000 millones al año. Y eso les permitió, también con la complicidad, por supuesto, las grandes multinacionales petroleras, convertirse en un ejército armado de una manera muy sofisticada. Ustedes ven por ahí los desfiles de estas fuerzas irregulares en camionetas de última generación, 4x4, ¿verdad? Adquiridas todas de contrabando, donde el papel de Turquía en eso ha sido fundamental. El papel de Turquía fue fundamental en toda esta historia, y esta es una más de las contradicciones, ¿verdad?, que oponen o que hacen tan complicado ese tablero geopolítico en Medio Oriente. Entonces, bueno, no me quiero extender porque es todo un escenario del cual se pueden sacar múltiples hilos y tirar de eso hasta desenrollar el ovillo sería demasiado y me desviaría un poco del objetivo, pero plantear que este es el primer gran frente, tienen que resolver eso. Sobre todo porque la ofensiva yihadista, que parecía incontenible, de repente se detuvo. ¿Quién la detuvo? Putin. Y eso es un resultado absolutamente inaceptable para Estados Unidos. Demostrarle que el factor de estabilidad en Medio Oriente, que puede prevenir una catástrofe en Rusia, es algo que no puede ser aceptado por los Estados Unidos. El tema es que para desplazar a Rusia de ese escenario, ¿no es cierto?, bueno, se requiere algo más que buenas intenciones, se requiere disponer de hombres y se requiere que un gobierno esté dispuesto a mandar tropas al terreno, cosa que ningún presidente norteamericano quiere hacer. Una cosa es decir, desde los drones o desde un avión bombardeamos, otra cosa es hacer la tarea realmente de poner el cuerpo, poner tropas en el terreno, a combatir y a ocupar ciudades y terrenos, y eso significa mucha gente que va a volver muerta. Y por muchas razones, después de Vietnam no hay ningún presidente norteamericano que resista a la televisión norteamericana reproduciendo los noticieros de la tarde: llegaron hoy 20 cadáveres, 25 soldados muertos, etc. O desapareció el soldado John Smith, del cual no se sabe nada. Eso se decía mucho en la época de la guerra de Vietnam, y eso erosiona de una manera tremenda
a cualquier presidente. Entonces, el tema es qué hacemos. Está Rusia ahí, Rusia para los jihadistas, tenemos que meternos nosotros, vamos a poner hombres, no vamos a poner hombres. Esto es un conflicto realmente muy, muy complejo que tienen que resolver y que los pone sumamente nerviosos y que no saben cómo lo van a resolver, pero está ahí, primer frente. El segundo frente, Ucrania, que fue otra locura que cometió Estados Unidos. Digo cometió Estados Unidos porque fue el que vertebró un poco esa maniobra. ¿Cuál era la maniobra? Bueno, cuando se derrumba el muro de Berlín y cuando se desintegra la Unión Soviética, hay una especie de juramento público que hacen los gobernantes de Occidente diciendo que las tropas de la OTAN no se van a movilizar hacia las fronteras de Rusia. Y varios de ellos lo dijeron, fundamentalmente Helmut Kohl, que era el canciller de Alemania en aquellos años. Bueno, cuando ustedes miran el mapa de dónde está estacionada hoy las tropas de la OTAN, se fueron todas hacia la frontera rusa, todas, absolutamente todas. Y queda un solo corredor, que era el corredor ucraniano, ¿verdad? Que todavía, dada la especial relación entre Ucrania y Rusia, era el lugar donde todavía no se había producido ese despliegue de la OTAN. Bueno, Estados Unidos comienza a insistir en el año 2013-2014 que la seguridad europea y la seguridad de Occidente requieren, ¿no es cierto?, controlar de manera definitiva la posibilidad de que Rusia se convierta en un actor agresivo en el sistema internacional. Y que para eso hay que estacionar tropas de la OTAN en Ucrania. Y había un gobierno, el de Víctor Yanukovych, que no estaba de acuerdo, un gobierno que había surgido de elecciones, que la Unión Europea había dicho que eran elecciones legítimas, limpias, reconocidas, etc. Yanukovych se oponía a todo aquello, porque sabía de que eso significaba el riesgo de una crisis muy seria con Rusia y que las relaciones entre Rusia y Ucrania no son relaciones como las que puede tener Rusia con Argentina o con un país de América Latina o inclusive con Italia. Hay una ligazón histórica. La Iglesia Ortodoxa rusa tiene su Vaticano, no en Moscú ni en San Petersburgo o lo que sea, lo tiene en Kiev. Lo tiene en Kiev. Porque siempre Ucrania tuvo una relación muy especial, ¿no es cierto?, en donde incluso partes de la región oriental de Ucrania son rusos parlantes, no hablan el ucraniano, hablan el ruso, son culturalmente rusos. Y en donde en la península de Crimea, que si uno mira el mapa como una mera geografía, evidentemente no corresponde a Rusia, sin embargo, por razones históricas, la península de Crimea fue siempre rusa y había sido cedida, lo que yo creo que fue una noche de borrachera inolvidable por Khrushchev y algunos de sus amigos, se la cedió Khrushchev a los ucranianos. Pero esto no tenía nada que ver con lo que históricamente había sido, digamos, el vínculo entre Rusia y Crimea. Y entonces, como reacción al golpe de Estado en contra de Yanukovych, un golpe de Estado en donde se puede ver a la secretaria de Estado adjunto para asuntos euroasiáticos, una señora llamada Victoria Nuland, repartiendo botellitas de agua mineral y pancitos y facturas a bandas de neonazis que estaban estacionadas, ¿no es cierto?, enfrente de la Casa de Gobierno. Ella en persona, demostrando lo que era el compromiso de Estados Unidos con el cambio de régimen. Yanukovych había surgido de elecciones absolutamente democráticas, podían no gustar, pero no era un tema de cambio de régimen, ¿verdad? Bueno, eso sabemos cómo terminó. Terminó con la toma violenta del edificio del gobierno, el asesinato, había una serie de sindicalistas que estaban reunidos, los mataron de una manera, pero una salvajada total, el rápido reconocimiento del nuevo gobierno transicional y una situación a partir de ahí de separatismo de una parte de Ucrania, en la parte oriental, y por lo tanto la necesidad de ver de qué manera se estabiliza esa región. Una región que evidentemente Rusia ha dicho muy claramente que no va a permitir que se instalen esas tropas, ni va a permitir que desde ahí se lance un ataque en contra de Rusia, y eso es otro entonces de los frentes de ataque que Estados Unidos tiene que enfrentar en los próximos años. Y el tercero, no me quiero extender en cada uno de estos detalles, es el Mar del Sur de la China, que estamos viendo ahora aparece en la prensa cada vez con más frecuencia, porque el Mar del Sur de la China tiene grandes riquezas
submarinas en materia petrolífera, y hay un problema de jurisdicción principal entre China y Japón, y también Vietnam, ¿no es cierto? También Vietnam. Y esto ha hecho que China haya dado muestras muy claras de que no piensa discutir su soberanía en el mar del sur de la China. Japón, a su vez, ha reafirmado sus pretensiones territoriales ahí, y hay dos datos que han complicado mucho esta situación. El primer dato es que Estados Unidos presionó, justamente con vistas a ese conflicto potencial, presionó al gobierno japonés a cambiar, a modificar, a derogar un artículo de la Constitución japonesa que prohibía la salida de las fuerzas militares japonesas del territorio japonés. Eso era un artículo establecido por la Constitución de la posguerra, bajo el control de los norteamericanos. Estaba Douglas MacArthur, ¿no es cierto?, ocupando Japón. Ahí se redacta esa Constitución de la posguerra, y en la Constitución de la posguerra queda claro que las Fuerzas Armadas de Japón no salen del territorio japonés. Eso fue abolido, y eso fue visto por los chinos como una clara señal de que Japón entra ahora en una postura belicista, agresiva, para afirmar su predominio en esa región. Y el otro dato muy significativo fue el desplazamiento del grueso de las fuerzas navales de guerra de los Estados Unidos hacia el extremo del Asia-Pacífico. Y esto se ratificó, incluso hace poco más de un año, cuando se firma un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Australia para instalar bases militares en Australia de los Estados Unidos. Y la reacción de los chinos, que siempre fue una reacción muy mesurada y muy calmada en todas estas zonas de discordia del sistema internacional, sorprendió a los observadores por el carácter así muy fuerte que tuvo, porque los chinos dijeron algo así como lo siguiente: el gobierno australiano está exponiéndose a quedar en el medio de un tiroteo de máxima intensidad. Fin de la cita. Eso le dijeron a los australianos, cuando Australia autorizó, ¿verdad?, en la instalación de 2 bases militares norteamericanas. Bueno, ese es el contexto, ¿no es cierto?, internacional.